Hola, muy buenos días tenga usted, química farmacobióloga Raquel, o tardes o noches, no sé en qué momento esté viendo este video. Es para mí un placer el poder presentarle mi material, el cual pues se basó en este artículo llamado Cornerstone of Toxicology, de los autores Wallace Haynes and Darles Dixon. Mi nombre es José Emiliano López Aldaco, de la licenciatura en nutrición clínica, de cuarto semestre. Y pues la verdad, espero sea de su agrado este video, poder cumplir con las características necesarias y así como poder discernir y explicar la información de manera correcta. No voy a negar que los nervios se sienten, los nervios están presentes. La verdad es que no es la primera grabación que llevo tratando de hacerlo bien, pero pues vamos a echarle muchas ganas, vamos aprendiendo. La verdad es que también me sirvió como una herramienta para poder profundizar más un poquito en la tecnología. Tuve que buscar maneras de presentación, de grabar audio, también pues a controlar los nervios. Desde luego que el hecho de hablar y el tratar de no equivocarse es algo muy importante. Pero bueno, sin más preámbulo y sin más wiri wiri, vamos al tema. Aquí puse la información del artículo para que pues se vaya viendo aquí en la pantalla el DOI y todo, la fecha de publicación. Bueno, empecemos. Algunos conceptos que me gustaría dar, que pues vimos en clase y me parecieron muy acertados, porque muchas veces no sabemos como tal pues los conceptos, ¿verdad? Un xenobiótico es toda sustancia extraña al ser viviente, incluye sustancias benignas o dañinas y excluye vitaminas y hormonas. También sabemos que una sustancia endógena es aquella sustancia que no es extraña al organismo y a determinadas concentraciones es necesaria para el organismo y para sus funciones de manera satisfactoria. También tenemos el concepto de fármaco, que es toda sustancia natural o sintética que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas y que reúnan las condiciones para ser empleadas como medicamentos o ingredientes del mismo. Tenemos también lo que es un toxón, que es una sustancia que manifiesta efectos dañinos que pongan en riesgo o en peligro la vida de los seres vivos. También tenemos que la toxicología es una ciencia que estudia las interacciones dañinas entre las sustancias químicas y los sistemas biológicos. Tenemos también algo que se llama evaluación de riesgo, que puede ser celular, bioquímico y mecanismos de reacción o mecanismos en los individuos, y se define como la probabilidad que ocurra un daño en la salud de una persona después de ser expuesta a una cantidad específica de algo peligroso. Una vez diciendo estos conceptos, si no los, bueno, no sé si este material se vaya a compartir para alguien más, pero si es que no los anotaste, puedes regresar y escuchar la narrativa de cada uno, poder escribirlos para poder hacer tu propio diccionario. Y bueno, pues comencemos. Empecemos con una perspectiva histórica, con un hitos en toxicología, ¿verdad? Esto va desde el comienzo de la civilización. Desde los inicios de la civilización, la toxicología ha desempeñado un papel esencial en la supervivencia humana. Podría afirmarse que esta disciplina científica más antigua, y ya que pues los primeros pobladores se vieron obligados a discernir qué elementos de su entorno eran seguros para el consumo, y en este contexto primordial las observaciones básicas sobre las consecuencias a menudo eran perjudiciales de la ingestión de diversas plantas, nueces o frutas. Se llevaron a cabo la comprensión de sus toxicidades. A medida de que los seres humanos experimentaban enfermedades e incluso enfrentaban la muerte debido a la ingesta de ciertos materiales, pues surgieron las primeras lecciones sobre los efectos nocivos y beneficiosos asociados con sustancias extrañas en el cuerpo. De estas experiencias primitivas se gestó la noción fundamental de dividir las sustancias químicas en dos categorías. La primera categoría es las beneficiosas y la segunda las nocivas. Este concepto ancestral ha perdurado a lo largo del tiempo, sentando las bases para el desarrollo de la toxicología como disciplina científica.
Esto me parece muy importante, ya que pues imaginemos que somos unas personas nuevas en el mundo y que no sabemos qué es una fresa, qué es una papaya, qué es una manzana, pero tampoco no sabemos qué es una, no sé, alguna fruta que sea muy tóxica, o los huesitos de las uvas, no sabemos si las empezamos a ingerir sin problema alguno y no sabemos realmente qué es lo que qué es lo que provoca en nuestro cuerpo. Pues así las antiguas civilizaciones no sabían a qué era el fruto, para qué, y a veces tenían que experimentar con ellos mismos cuando comían, cuando se daban cuenta que de repente, miren, él comió de ese árbol y se murió, ya sabían que la fruta de ese árbol hacía que se muriera. O, miren, esta persona se puso esto en el cuerpo y ya se le necrosó todo el tejido, ¿no? Bueno, todavía no tenían, creo, ese significado, pero pues más o menos así en esencia era, ¿no? Clasificación estricta de sustancias químicas como beneficiosas o nocivas carece de una línea de demarcación clara. Aquí, en esta escena, el principio que sigue siendo el pilar de la toxicología moderna es la dosis hace el veneno. Esta premisa sostiene que la toxicidad de una sustancia no es inherente, sino que depende de la cantidad ingerida. En pocas palabras, cualquier sustancia puede volverse tóxica y en cantidades suficientemente elevadas. Es crucial comprender que no existe una distinción rígida entre sustancias beneficiosas y nocivas. Más bien, los grados de nocividad y seguridad residen en la dosis de la sustancia química en cuestión. Y esta noción ha impulsado a la investigación y la comprensión de riesgos asociados con diversas sustancias en nuestra actualidad. Gracias a todo esto podemos decir que es dañino y que es malo hoy en día y que es bueno, y pues como lo decía aquí, la dosis hace el veneno. ¿Qué cantidad es la que se ingiere, no? ¿Qué dosis es la que se ingiere? También una perspectiva histórica sobre que muchos de los primeros profesionales de esta ciencia de la toxicología fueron mujeres, ¿no? La exposición humana a sustancias químicas, tanto de forma deliberada como inadvertida, es una realidad omnipresente en nuestras vidas. En gran medida, esta exposición proviene de compuestos naturales presentes en la dieta, principalmente derivados de plantas alimenticias. Así, la toxicología no solo es una ciencia que se remonta a los inicios de la civilización, sino que siguen siendo relevantes y esenciales en nuestra comprensión y gestión de los riesgos ambientales y de salud en la actualidad. Me parece muy importante esta parte porque antes eran las plantas y los frutos que nos pueden hacer daño, tal vez hasta los animales, ¿no? Con sus toxinas, porque recordemos que una toxina es pues esa sustancia que es de un ser vivo, una toxina, y otra cosa es algo tóxico que es provocado por el hombre o artificialmente hablando, ¿no? Pero una toxina pues es provocado por un animal y pues no sabíamos, ¿no? Que realmente, y ahora hoy en día gracias a estas personas que sacrificaron sus vidas para poder saber que era tóxico, bueno, que era una toxina, que era tóxico, ¿no? Me parece también muy importante la parte de que hoy en día no solamente son plantas y animales, sino que también cosas que nosotros mismos hemos diseñado, como lo son los embutidos, los enlatados, todo aquello que lleva procesados, que lleva algún tipo de sustancia para que se preserve, para que pueda continuar sirviendo el producto. Es algo que pues sabemos hoy en día que muchos de estos contaminantes, de estos tóxicos, porque son hechos por el ser humano, producen cáncer, producen lesiones, producen enfermedades. Entonces es muy importante esto, y pues más con nuestra salud actualmente, ¿no? El texto resalta la participación de mujeres históricamente hablando en el desarrollo de la toxicología, centrándose en prácticas de envenenamiento. Un ejemplo es Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, que se destacó por especializarse en un envenenamiento denominado basado en la fe, utilizando venenos raros que, según los rumores históricos, los Borgia almacenaban con tanto cuidado que sus vinos añejos los servían a familias o a miembros de la corte papal y a otros, y esto incrementaba su poder y su riqueza. Entonces pues mataban a la gente que tenía dinero para quedarse con el dinero ellos. Otra persona fue Catalí de Médicis,
Medici de Florencia es presentada como una de las primeras toxicólogas experimentales y se dice que estudió minuciosamente los efectos de brebajes tóxicos en pobres y enfermos, observando el inicio de la acción y los síntomas resultantes. Esto me parece más como a tema de investigación. Recordemos que pues en la antigua Europa hubo una época de oscurantismo, hubo una época ahí turbia en la que no se permitía hacer este tipo de cosas de ciencia, ya que era mal visto, era como si fuera brujería. Pero pues aquí nuestra amiga Catalina, pues paró paró ella pechito y dijo, ¿saben qué? Yo voy a estudiar esto. Obviamente no sé si la encarcelaron, la verdad no leí bien su historia, pero me parece algo muy importante. También tenemos a otras personas que lo hicieron por beneficio económico y también por sadismo, si lo podríamos decir de esa forma. Guionaremi de Leiden del país de Países Bajos es mencionada por envenenar a más de 100 personas entre 1867 y 1884. Se le atribuye la distribución de trióxido de arsénico en leche caliente después de adquirir pólizas de seguro de vida a su nombre, situándola como una de las primeras toxicólogas forenses. Y pues tenemos para terminar el último ejemplo de Catherine de Salles, también conocida como la Voisin, y se destaca por ser una de las primeras toxicólogas económicas. Se afirma que comercializaba con la venta de venenos y especialmente a esposas que buscaban deshacerse de sus maridos. Algo muy turbio, la verdad, pero pues que para la época me imagino que había mucho pues había muchas situaciones bastante turbias ahí, la verdad. Había situaciones que pues las personas tal vez ya estaban cansadas de abusos y cosas así, pues una buena opción sería pues envenenarlo. Se iba tal vez sin tanto dolor o bueno, de todo a saber, ¿no? Pero pues eran las circunstancias de estas mujeres históricas se presentan como precursoras en distintos aspectos de la toxicología, desde métodos específicos de envenenamiento hasta la experimentación y motivaciones económicas. Su contribución única ha dejado una marca en la evolución de esta disciplina a lo largo de la historia, eso sí se los tenemos que agradecer. La perspectiva histórica, y seguimos con los hitos de la toxicología, también daremos unos ejemplos históricos de envenenamientos. Destacan los casos notables como el de Joseph Stalin, líder de la ex Unión Soviética, cuya muerte se sugiere pudo ser causada por envenenamiento con warfarina por el Politburo. Se menciona también el intento de la CIA de los Estados Unidos de América de asesinar al presidente Fidel Castro mediante pastillas botulínicas. Es algo que vamos a ver más a continuación, ¿no?, sobre la botulina. Otro caso es el del expresidente ucraniano Víctor Yushchenko, quien se cree que fue envenenado con dioxina. Aquí está su foto y podemos ver pues ahora sí que pues cómo cambió su cara después de esa intoxicación que intenta, bueno, de ese envenenamiento que intentaron hacerle, ¿verdad? Se menciona también que la muerte de Napoleón Bonaparte inicialmente fue atribuida a cáncer de estómago, pero con informes posteriores de niveles altos de arsénico en su cabello se sugirió el posible envenenamiento por su socio, el conde de Montolón. Y aquí pues pongo una foto de lo que es Napoleón. Y quisiera yo agregar un ejemplo sobre la civilización maya. Recordemos que eran personas que, bueno, era una civilización que tenía pues muchas riquezas, oro, piedras preciosas. Entonces cuando los gobernantes, los tlatoanis de esta época se morían, o personas importantes que eran de la cúspide o de la pirámide tan importante como lo eran los mayas, que tenían una organización muy muy bonita, pues buscaban que no se llevaran sus cosas o que la gente pues no se robara sus cosas. Entonces ellos empleaban pinturas y polvos que contenían cinabrio para decorar. Muchas veces lo hacían a propósito para que la gente que fuera pues a profanar sus lugares, sus tumbas, sus templos, pues sufrieran envenenándose en el momento en el que cerraban las cámaras, y en el momento en el que llegaba una persona que abría, salían todos estos gases tóxicos que se iban acumulando a lo largo del tiempo y pues quebraban a esas personas, ahí se morían. Bueno, no se morían ahí, pero pues sí se intoxicaban y pues les pasaban cosas.
Aquí vamos con asesinos a curanderos. La toxicología evoluciona, pero aún así se producen envenenamientos. Varios casos de exposición humana a sustancias químicas con consecuencias devastadoras, y algunos de los cuales resultaron en muertes desgraciadamente. Fue como en 2008 cientos de miles de niños chinos fueron expuestos a leche contaminada con melamina, causando cálculos renales, insuficiencia renal y fallecimientos. Pues es algo muy triste, porque al final de cuentas eran niños, y podemos ver que a pesar de que ya hay un mayor control toxicológicamente hablando, aún se producen muchos de estos problemas, así como también lo fue en Nigeria, donde 84 niños murieron después de consumir un jarabe contaminado, lo que llevó a controles más estrictos sobre las importaciones químicas. Otro caso, se menciona la presencia de dietilenglicol en alimentos como jarabes para la tos y pasta de dientes, causando problemas de salud y muertes en varios países. Se destacan situaciones de envenenamiento por plomo. En Estados Unidos ocurrieron estas cosas, y de altos niveles en significativos lugares como lo era la ciudad de Luoyang, China, en donde numerosos niños tenían niveles altos en plomo en la sangre. Y en Estados Unidos se menciona la contaminación de agua en Flint, Michigan, una ciudad con altos niveles de plomo, y se compara con un problema similar a Washington, D.C. Aquí me gustaría hacer una pausa para decir que no necesariamente necesitamos ir al extranjero para poder visualizar este tipo de contaminaciones. Podemos ver que aquí a lo largo de todo nuestro territorio mexicano hay diferentes lugares en donde se manejan distintos químicos, distintos procesos, los cuales la gente día con día en el agua, en la tierra, en el suelo en el que viven, lo viven y lo respiran a diario. Entonces, pues esto hay que tenerlo en cuenta. Muchas de las sustancias que pues se manejan, no solamente en Estados Unidos, sino aquí también en México, hacen mucho daño. La gente que hace las artesanías con barro y cosas de ese tipo, que sabemos que pues contrae plomo, o aquí en nuestra bonita y bella ciudad de Tehuacán, Puebla, en donde sabemos que pues por las industrias tanto de avícolas como también el suelo en el que estamos, nos los decía usted química, pasa una línea de fluorita, creo, no sé si es eso, fluorita, flúor, también hay mercurio, hay plomo. Entonces pues el lugar contribuye también, ¿no? El momento, el lugar contribuye, y más nosotros pues si somos personas que no tenemos ciertos cuidados con nosotros mismos, pues agrégale todavía a esto. Entonces sin duda alguna envenenamientos diariamente hay, ¿no? Otro incidente notable ocurre en Nueva Suecia en 2003, cuando un hombre envenenó en una cafetería con arsénico a gente, a feligreses de una iglesia, causando muertes. Y se hace referencia a los límites de arsénico en alimentos en China y en Estados Unidos, con preocupaciones sobre el arsénico y el arroz cultivado y por la tierra que lo contraen. La perspectiva histórica también nos habla sobre antecedentes históricos sobre la ley de alimentos y medicamentos en Estados Unidos, conocida como la ley Wiley. Establecida en 1906 para abordar la falsificación de medicamentos. Harvey Wheeler fue defensor de la ley y fue apodado el químico cruzado y padre de la ley de los alimentos y medicamentos puros. Aquí me gustaría hacer hincapié en que nos cuentan que pues había en ese entonces así como que mucha falsificación, la gente quería dinero, entonces les hizo fácil decir, ¿sabes qué? Mira que hay una botella vacía, voy a llenarla con cualquier otro químico y le voy a poner una etiqueta de que está el producto y lo voy a vender al precio al que se da o hasta un poco más barato, y la gente lo va a comprar porque la economía desgraciadamente no está muy bien. Entonces esta persona y Harvey Willey, una disculpa, pues se da cuenta de esto y dice, no, ¿saben qué? Está mal esto. Entonces, él es el padre de la ley de los alimentos y medicamentos puros, o sea, que sean los originales, que sean los de patente, y de esta forma, con el tiempo evoluciona y se lleva a cabo la creación en 1930 de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Es algo muy interesante que, pues, este órgano, no sé qué
que sea, es uno de los más importantes en la actualidad. Si quieres hacer un producto, sacar un producto tanto de alimentos como cosméticos, etcétera, debe de pasar por la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, para que ellos te puedan dar la aprobación de que es un medicamento, un alimento bueno, que es algo que no conlleva riesgos y que pues en cierto grado la toxicidad que maneja no es peligrosa, no es nociva para el ser humano, o bueno, en las cantidades en las que se administran el producto no hacen daño. No nos vayamos muy lejos, hace unos meses, tal vez hace un año, se veía la comercialización del producto llamado Coca-Cola, pero había esta parte de falsos en los cuales la gente pues que consume refresco, aquí en la casa se consume refresco, se tienen envases retornables de esta, y pues la gente se le hizo fácil decir, bueno, tengo las taparroscas, tengo el envase, pues ¿por qué no vamos a crear nuestra propia Coca-Cola sin ni siquiera los elementos necesarios? Estas empresas, a pesar de que ocupan tóxicos, y más adelante lo veremos, son cosas que de alguna u otra forma están reguladas. No nada más porque tú quieres y porque se te hincha la gana vas a hacer las cosas, y pues no, no es así. Debe de llevar un proceso y debe de llevar un control para que se viste esto de los envenenamientos, porque uno nunca sabe sobre qué es la toxicología y este proceso. Pues también tenemos que entender sus inicios, ¿no? Tenemos a Paracelso y el concepto de dosis. Philippus Areolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, perdón si no lo dije bien. Es una conocida persona también llamada Paracelso, y es considerado el fundador de la toxicología. Su premisa fundamental era que todas las cosas son veneno y nada está sin veneno, solo la dosis permite que algo no sea venenoso. Resumiendo su enfoque, en la dosis produce el veneno. Inicialmente el estudio de los venenos se centraba en la capacidad intrínseca de una sustancia para causar daño, pero la toxicología moderna se orienta más hacia la seguridad, utilizando productos químicos como herramientas para comprender la biología molecular y celular. La toxicología también tiene como función principal evaluar la probabilidad de efectos adversos cualitativos, es decir, determinar si un producto químico o compuesto es seguro. Esto se conoce como la identificación de peligros. Además, se ocupa de estudiar la naturaleza y el modo de acción de los efectos adversos cuantitativos, es decir, a qué concentración es seguro, a qué concentración es bueno el producto, lo cual se le denomina evaluación dosis-respuesta o caracterización de peligros. Me gusta mucho esta imagen porque nos pone los peligros físicos, como lo son explosivos, líquidos inflamables, líquidos comburentes, gases comprimidos y corrosivo para los metales, así como también tenemos la división de peligros para la salud humana, como la toxicidad aguda, corrosión cutánea, irritación cutánea y peligro por aspiración. Me gustaría, por ejemplo, explosivos, podríamos hablar de un explosivo, un cohete. Líquidos inflamables, podríamos hablar del alcohol, porque el alcohol es inflamable, creo. Líquidos comburentes, la verdad no sé qué sea eso, pero se ve peligroso. Gases comprimidos, podríamos hablar, por ejemplo, de las compresoras que tienen gas comprimido, en cualquier momento puede explotar. Y corrosivos para los metales, o sea que pues produce corrosión en los metales, ya sea metal, fierro, etcétera, etcétera, etcétera. Toxicidad aguda, que pues, poco a poco te vas a ir muriendo. Y la corrosión cutánea, esta me pasó a mí, la verdad, yo soy testigo de esta por burrito, y pues debo de decirlo, la verdad, en mi anterior trabajo yo ocupaba muchos químicos, y pues por querer acabar rápido de lavar los trastes le echaba que el Ajax, que el Salvo, que el cloro, que mil cosas más, que al final de cuentas hacía como una bomba de jabonzote que la verdad era muy efectiva, pero desgraciadamente hoy en día pues me produce cierto dolor en las articulaciones de la mano, pues, no sé si porque fue un año completo diariamente de lavar trastes, y también en la cara. La verdad es que cuando yo acabo de darme un buen baño, si me llego a poner crema, es un proceso un poquito doloroso porque me arde la cara, no sé si me la coció, no sé qué hizo, pero me arde. Entonces pues yo se los recomiendo, no hagan ese tipo de cosas porque tenemos la irritación cutánea y el peligro por aspiración. Podría decir, por ejemplo, también lo que yo hice, o por ejemplo en el trabajo de mi papá, que se maneja lo que es barniz, solventes, catalizadores, polifor, poliuretano, que son sustancias peligrosas para la aspiración. En este caso pues mi papá ya tiene mucho tiempo en este trabajo, entonces ya no le hace tanto efecto.
sí, obviamente sigue siendo peligroso, pero ya no es tanto el efecto que tiene. Y en cambio, cuando pues uno no está acostumbrado a la exposición a estos químicos, pues producen dolores de cabeza, etcétera, náuseas, vómito, bueno, no sé, mil cosas, ¿no? También tenemos el peligro para el medio ambiente, peligroso para el medio ambiente acuático y pues puede ser para el normal, ¿no? Y aquí tenemos una foto de Aurelius Theoparatus Bombastus von Heine, que fue pues el precursor de estos pensamientos tan profundos, ¿no? La importancia de la toxicología se refleja en su impacto cotidiano, ya que busca proporcionar un entorno de trabajo seguro y garantizar que los productos de consumo sean seguros al usar las especificaciones y, en el caso del mal uso, previsible. Además, abarca la ecotoxicología, que se ocupa de la calidad del aire, del agua, del suelo, de la vida terrestre, acuática y de la salud humana, y en medio ambiente en relación con exposiciones específicas. La ecotoxicología también influye en la limpieza de sitios de remediación, ya que se enfrenta al desafío de aproximadamente 6 millones de sustancias químicas conocidas, de las cuales se utilizan aproximadamente 100.000 en todo el mundo, con la adición de 500 nuevos productos químicos anualmente. La información limitada disponible sobre muchos de estos productos ha llevado a regulaciones como el registro, evaluación y autorización de productos químicos REACH en la Unión Europea, que obliga a las empresas a registrar grandes volúmenes de productos químicos en una base de datos central. La evaluación de riesgo en toxicología implica la identificación de peligros, dosis, respuesta, exposición y caracterización de riesgos, definiendo el riesgo como el peligro multiplicado por la exposición. Esto es muy importante porque, pues, imagínate si no hubiera un control de todas estas sustancias que se van haciendo día con día nuevas, de estos tóxicos, porque son creados por el ser humano, no son toxinas, son tóxicos creados por el ser humano, pues obviamente debe de haber un control, porque si no, imagínate cuántos muertos habría por mil cosas más. Entonces sí es muy importante pues comprender este tema. Tienen que llevar un control para evitar pues la propagación de estos peligros, ¿verdad? O el peligro de el riesgo, como el peligro de multiplicado por la exposición, ¿no? Y pues así vamos con la siguiente. Pues vamos a entrar a la introducción. Y un tema muy importante es que la dosis sí importa. En este contexto tenemos que el artículo aborda varios puntos claves en toxicología. Y bueno, en primer lugar, se destaca la importancia de la dosis y el momento en la toxicidad, señalando que la cantidad de una sustancia tóxica y el momento de exposición son factores cruciales. También enfatiza que pues las personas pueden reaccionar de manera diferente a las sustancias tóxicas y que las condiciones pueden cambiar con el tiempo. Proporciona información detallada sobre muchas toxinas, y en esta parte me gustaría hacer hincapié en que tiene razón esta parte de que las también pueden reaccionar o enfatizar que el proceso puede cambiar las sustancias tóxicas y las condiciones por las personas y por el tiempo. Yo soy una persona que soy, pues no sé si alérgica al plátano, pero la reacción que me da no es una reacción tan mala. Y pues bueno, la reacción que me da a mí es que se me empiezan a hinchar un poco los labios. No se me cierra la garganta, solamente es una ligera comezón en la parte de aquí de la boca. Pero al contrario de mi papá y de mi hermano, es que mi hermano todavía puede acariciar a los gatitos un poco, pero hasta ahí nada más. Pero mi papá no, con el pelo del gato empieza a inflamársele la garganta, bueno, la parte de aquí de las vías respiratorias. Se empieza a inflamar, empieza a hinchar, le empieza a dar mucha comezón en todo el cuerpo, mucho prurito en toda la parte del cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, pues realmente sí, es algo que de manera diferente las personas pueden reaccionar, y es algo muy importante porque no todas las personas somos iguales. Hay unas que con una sustancia tendremos más toxicidad, y hay otras que no con tanta
bueno, no con tanta facilidad van a reaccionar al compuesto o al tóxico. Este apartado, lo que es más detalladamente la toxina botulínica A y su autoridad como veneno y medicamento. Se menciona que en dosis específicas esta toxina puede ser venenosa, pero también se utiliza para tratar condiciones médicas, incluyendo contracciones musculares involuntarias, distonía cervical y en aplicación en cosméticas como el Botox. Esa gente que se inyecta para que se vean más grandes sus labios o sus pómulos o cosas así, bueno, pues para eso se ocupa la botulina. También se aborda el botulismo, una intoxicación potencialmente mortal causada por Clostridium botulinum. Se describe como las esporas de esta bacteria presentes en el suelo pueden ser consumidas por niños pequeños, lo que puede resultar en casos mortales. Sin embargo, se destaca que esta intoxicación se puede tratar con antitoxinas y cuidados de apoyo. También me parece algo muy muy importante de un tóxico, bueno, no sé si sea tóxico o como tal fármaco llamado talidomina. La importancia de la dosis y el momento en el contexto de la toxicología se utiliza como un ejemplo ilustrativo esta talidomida y pues yo hice un desglose un poco más detallado sobre esta información. La importancia de la dosis y el tiempo se subraya que tanto la cantidad dosis como en el momento de exposición son factores críticos en toxicología. Se proporciona un ejemplo con la talidomida indicando que su efecto tóxico se presenta cuando la dosis supera los 100 miligramos por kilogramo de peso corporal y enfatizando el momento crítico de exposición. La historia y el uso de la talidomida fue desarrollada originalmente en la década de 1950 como tratamiento para el insomnio y para las náuseas matutinas, para toda aquella gente que no podía descansar, que tenía problemas con la conciliación del sueño y tenían estas pues náuseas matutinas al despertarse. Y pues esta también tiene efectos en el VIH. Se destaca que la talidomida puede inhibir el crecimiento del VIH en tubos de ensayo mediante la inhibición selectiva del factor de necrosis tumoral o en otro nombre TNF-alfa. También se menciona que la talidomida puede aliviar los síntomas del VIH según estudios citados como lo son Gunsler 1992 y Emmer 2009. Se me hace muy importante ya que se introduce el concepto de relación dosis-respuesta que cuantifica la toxicidad y describe cómo la gravedad del efecto cambia con la dosis. Relación dosis-efecto. Se señala que la respuesta puede variar entre individuos y que la variabilidad poblacional se refleja en la forma de la curva dosis-respuesta. Se destaca la importancia de comprender la sensibilidad promedio de una población a un xenobiótico. Ya habíamos visto que es un xenobiótico. Un xenobiótico es toda sustancia extraña en el ser viviente, incluyendo sustancias como lo son benignas o dañinas, excluyendo las vitaminas y las hormonas, sustancia química extraña y la dosis promedio necesaria para provocar una respuesta tóxica. Se retoma en este punto el principio central de la toxicología de que la dosis produce el veneno y la dosis importa, subrayando que la cantidad de exposición a una sustancia determina si esta es tóxica o no. Ya que pues a una gente tiene una pues por así decirlo, un punto de vista y otra gente otra, ¿no? Este apartado aborda la variabilidad de las respuestas a las personas y a sustancias químicas y medicamentos. Se mencionan ejemplos como alergias alimentarias, como lo mencionaba yo con el plátano, destacando que ciertos alimentos presentan la mayoría de las alergias. Se resalta la variación en la sensibilidad a lo largo de la vida, desde el útero hasta la vejez. No sé si sea del todo cierto, pero hay gente que dice que en determinado momento de su vida el comer un producto le generaba alergias y después de un tiempo lo volvía a comer y ya no le generaba nada, ¿no? Que no sabía, o que esa persona comía de todo y de repente
proceso de su vida, cuando volvió a comerlo o cuando lo volvió a ingerir, presentó una alergia, ¿no? O uno podría ser que a los mariscos, pues generalmente a mí no me producen una alergia, pero a veces, no son bien lavados, están contaminados y eso es lo que produce una respuesta alérgica, una toxina de este ser vivo, de los camarones o de los, pescado o mariscos, me produce un efecto de envenenamiento o de toxicidad de mi cuerpo. Se discuten casos específicos como el metabolismo de el paracetamol y el riesgo asociado del antibiótico cloranfenicol en recién nacidos. Se introduce el concepto de dosis respuesta y explora la diversidad genética, destacando el papel del complejo mayor de histocompatibilidad MHC y los polimorfismos genéticos, como los relacionados con la aldehído deshidrogenasa-2 ALDHO H2 y la fenilcetonuria. Aquí podemos ver en esta imagen la respuesta a las unidades arbitrarias y en base a las dosis, una escala logarítmica, cómo va en aumento. Se explica también cómo los polimorfismos afectan la acetilación de fármacos a través del gen NAT2, incluyendo en la respuesta a medicamentos como la ionizada. Se plantea la importancia de la farmacogenómica en identificar subconjuntos de personas más susceptibles a la toxicidad de sustancias químicas o drogas. No me acuerdo en qué clase estábamos viendo que hay gente que se hace pruebas de causas alérgicas, algo así, que te ponen distintas cosas, como creo que en la piel, y de ahí ven qué es lo que te produce alergia, cosas así. Entonces, pues algo así, habla esto sobre identificar subconjuntos de personas más susceptibles a la toxicidad de sustancias químicas o de ciertas drogas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, también no tiene la misma reacción de una persona que tal vez ha fumado lo que es la marihuana, a una persona que apenas lo va a experimentar. Puede pasar mil cosas porque su objetivo es distinto, su organismo es distinto, ¿no? Pues la idea de que las cosas cambian, ¿no? Vemos la importancia de los perfumes, nos dice la importancia de los perfumes en la vida cortesana del antiguo Egipto, destacando la fabricación de perfumes de Cleopatra en el extremo sur del Mar Muerto. Recordemos que Cleopatra era una faraona de ese tiempo, y se menciona que Cleopatra solía consumir trementina para que su orina tuviera aroma a violetas. Eso es algo que me voló la cabeza, la verdad. Me hizo querer pues profundizar un poquito más en el tema, pero debido al tiempo ya no pude hacerlo. Pero me parece algo muy muy interesante cómo una persona puede consumir una sustancia para hacer que su orina tuviera un aroma a violetas, ¿no? Y explicando que los terpenos del aceite se metabolizaban en compuestos responsables del olor. Se discute el proceso de biotransformación o metabolismo en el cuerpo humano, donde las sustancias químicas experimentan cambios químicos a medida de que atraviesan el sistema biológico. Esto es muy importante, ya que se discute el proceso de biotransformación o metabolismo en el cuerpo humano, ya que dice que una sustancia se puede hacer más tóxica o menos tóxica en el cuerpo debido, bueno, al camino, a la ruta que sigue desde el proceso de ingesta hasta su excreción, y diferentes procesos en nuestro cuerpo o en nuestros órganos pueden hacer que algo se vuelva más tóxico. Se enfatiza esta parte de la biotransformación y generalmente se disminuye la capacidad de una molécula para interactuar con el sistema biológico. ¿Esto qué quiere decir? Que se reduce la probabilidad del daño potencial, o sea que tal vez sí entró, pero tu cuerpo hizo que fuera. Y de esta forma el proceso suele hacer que las moléculas sean más polares y solubles en agua. Produce su solubilidad, ¿no?, en el cuerpo, facilitando su eliminación a través de los riñones o del hígado. Esto es también algo muy importante, ya que, pues imagínense una toxina que entra a tu cuerpo, una toxina, un tóxico, pues, y proporciona el ejemplo con la enzima epoxido hidrolasa que convierte en óxido de etileno una sustancia genotóxica en etiglicol menos tóxico, ¿no? Lo explica de alguna u otra forma pues el artículo, con respecto a que
los tóxicos nos afectan día a día, ¿no? Y que de hecho puede haber cambios que hagan que esto no nos haga tanto daño. Dice que las sustancias químicas sufren alteraciones a medida de que atraviesan nuestro sistema. Lo que elimina el sistema biológico no siempre es lo mismo que entró originalmente en el sistema. Muchas veces consumimos algo y ni siquiera es lo que sacamos, ¿no? A veces el huésped, es decir, el órgano expuesto a la sustancia química, desempeña un papel fundamental en el resultado de la toxicidad. El proceso por el cual ocurre se llama biotransformación, que era lo que veíamos, o metabolismo, e implica reacciones químicas dentro de un organismo en las que la sustancia química se cambia por otra, sustancias químicas que pueden ingresar al cuerpo y ser absorbidas por diferentes medios, como la ingestión, la inhalación y la absorción dérmica, y se distribuyen por muchos compartimentos corporales y finalmente se excretan. Sin embargo, lo que sucede entre la entrada y la salida juegan un papel clave en la toxicidad. También lo veíamos en clase con respecto a algunos organismos, algunas partes en la clasificación de tóxicos, que por su estado de agregación pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y que por su órgano diana, o sea, era lo que estamos viendo aquí, en el lugar en donde se alojen, puede crear hepatotóxicos, cardiotóxicos, por su uso también, o sea, puede también ser un producto de limpieza, pueden ser aditivos alimentarios, es lo que dice, que tal vez tú comes algo con un aditivo alimentario y ni siquiera es lo que puedes excretar porque el cuerpo ya lo modificó químicamente, y este proceso se llama biotransformación. Y así como puede ser con cosméticos que te pones en la cara. Obviamente también puede haber diferentes por sus efectos, pueden tener diferentes los tóxicos pueden tener por sus efectos como mutágeno, cancerígeno, teratógeno. Entonces el cuerpo es hermoso y imagínate que nosotros pues le metemos todos estos productos. Es algo sorprendente, es algo muy sorprendente, es algo que me deja volando porque pues a veces ni siquiera lo que consumimos es lo que sale, ¿no? También el artículo destaca en algunos casos la biotransformación puede activar una sustancia química, convirtiendo una especie en más peligrosa. Se utiliza el ejemplo del cloroformo, que puede convertirse en fosfógeno en gas altamente tóxico. Se advierte sobre los riesgos potenciales de exposición al gas fosfógeno que pueden ser rápidamente fatales en concentraciones específicas. Me gusta mucho esta parte porque, bueno, yo soy una persona que ve el deporte del boxeo. Entonces, cuando una persona noquea muy fuerte a otra por un golpe, dicen que fue dice que lleva peleas ganadas por la vía del cloroformo, o sea, de que actúa el cloroformo, de que los duerme, de que se desmayan, no sé qué acción tendrá. Y aquí tenemos el logo de que poco a poco este producto es peligrosamente nocivo, o sea, es altamente tóxico, aquí dice altamente tóxico, y pues tiene un riesgo de inhalación, de aspiración, o sea, no es cualquier tóxico el cloroformo. Entonces mucho ojito con las cosas que agarramos, con los envases que no tienen etiquetas, no se metan cosas o no se ingieran o no se unten o no hagan que estas sustancias extrañas pues ingieran o ingresen a su organismo más que nada. Y pues el artículo aborda la relación entre los perfumes y la biotransformación de sustancias químicas en el cuerpo y los riesgos asociados con algunos productos químicos transformados. Y pues en resumen, estos tres axiomas, que las personas difieren, la dosis importa y las cosas cambian, o sea que las sustancias químicas se transforman, ayudan a explicar por qué los humanos responden de maneras variadas y a menudo impredecibles a una agresión química común o a un envenenamiento. Es algo que profundizaremos más. Me gustó mucho esto, aprendí mucho. Espero de nuevo decirle que esto sea de su agrado, que este material pues sea algo productivo y algo bueno. Y pues muchas gracias por su atención y hasta clase. Gracias.